Bueno, he saludado a la mayoría, pero con aquellos que no lo he hecho, los saludo. Buen día, todavía. La verdad, me ha pasado algunas veces, pero esta fue una de esas en las que cuando uno está preparando un mensaje, quiere introducirlo por un lado y se quedó en la introducción y no fue el otro el motivo del mensaje, sino que el Señor nos va llevando y nos va enseñando y nos va instruyendo. Y de alguna manera era justamente lo que quería compartir, aprender y conocer más acerca de Dios. Cuando nos relacionamos con personas, existen dos posibilidades. Podemos tener interés o intención en conocerla a la persona, o al momento de relacionarnos puede que no tengamos ningún tipo de interés en relacionarnos y conocerlo. No quiero decir con esto que somos apáticos, insensibles o mucho menos, pero la verdad, cuando yo voy a subirme a un colectivo no tengo ningún interés en conocer la vida personal del colectivero, solo quiero que me lleve a donde voy, les pago, soy gentil, los saludo, ¿cierto? O puedo poner el ejemplo de una persona que atiende un kiosco en la peatonal y no tiene interés en conocer a cada persona que atiende. Quiere ser cordial, saludarlo, atenderlo bien y cumplir con su tarea. Es decir, se relaciona, pero no hay un interés de conocer al otro. Distinto es el caso de una maestra de primer grado, en donde sí busca establecer un vínculo con ese niño o con esa niña. Si quiere entender por qué piensa, por qué hace lo que hace, porque de esa forma va a poder ayudarlo, porque de esa forma va a poder entenderlo y de esa forma darle lo que hasta a su alcance, darle en base a lo que precisa. No es entonces como aquel kiosquero o como aquella subida a un colectivo el caso de un chico que quiere agradar a una chica y que quiere conocerla, que quiere llegar a ser novio y que quiere formar una vida. No es lo mismo la relación que se establece entre marido y mujer, entre hijos y padres, entre hermanos. No es lo mismo el caso de una persona que tiene que buscar a alguien para que ocupe una posición o un puesto dentro de una empresa. Va a buscar a través de esas entrevistas conocer lo que está a su alcance de aquella persona para saber si es apto desde diferentes puntos de vista, intelectualmente, si es hábil para hacer lo que debe desarrollar, si tiene interés, si está sano mentalmente para poder llevar a cabo esas tareas. Se busca conocer entonces cuando lo que se pretende es tener una relación significativa. Queremos conocer al otro para poder saber cómo relacionarnos. De la misma manera, y de una manera mucho más profunda quizá, es el trato que nosotros debemos de tener con Dios. ¿Cómo es? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué lo mueve a hacer lo que hace? ¿Qué espera de nosotros? Cada vez que hacemos un devocional, cada vez que leemos un capítulo de la Biblia, cada vez que escuchamos un mensaje, aunque no sea el foco ni el tema, está presente alguno de los atributos de Dios. Si el mensaje es bíblico, alguno de los atributos de Dios está presente, aun cuando no estemos hablando de Dios y estemos hablando de nuestra santidad. Sabemos que debemos ser santos porque Él es santo. Y el foco de la atención quizás está en nuestra vida, pero sin darnos cuenta de lo que estamos mirando y lo que Dios demanda. Y cuando miramos lo que Dios demanda, lo que pretendemos es explicar y conocer a Dios. Es la intención a través de lo que podamos llegar a hacer hoy, y quizá si hiciere falta en otros domingos, tratar de entender un poco más acerca de Dios y de conocerle, conociendo así también los atributos suyos. Desde que hemos sido chicos, aquellos que estuvimos en una iglesia, o cuando uno llega a una iglesia y viene de otra asamblea, en ocasiones participa de las reuniones y cuando se quiere congregar suele reunirse con los ancianos. Se le comparte una declaración de fe y esa persona muestra una conformidad en base a las escrituras con la doctrina que en la iglesia hay. Y es así como con muchos que han venido a la iglesia se ha ido haciendo eso. Y si no ha sido así desde la plataforma o quizá en el trato individual, se ha contado acerca de cuál es la doctrina del Señor y qué es nuestra declaración de fe. Entre ellos
como uno de los atributos de Dios, hablamos de la Trinidad. Creemos en la Trinidad divina. Es parte de lo que tenemos como declaración de fe y sabemos que Dios es uno, pero existe en tres personas iguales en cuanto a sus atributos, porque en esencia son un solo Dios. Esto lo enseña la Escritura sin usar la palabra Trinidad, que de algún modo lo que busca es explicar algo que difícil es a nosotros poder expresarlo. Que creemos en un Dios que en esencia es un Dios y existe en tres personas iguales en cuanto a poder, iguales en cuanto a eternidad, iguales porque son Dios. Y poder decir esto no nos complica a la hora de hablar con aquellos que nos presentan nuestro caso como si fuéramos politeístas, porque es uno Dios y existe en tres personas. Qué difícil que es a veces. Cada una de esas personas tiene emociones, pensamientos, voluntad. Y cuando vamos al Señor Jesucristo, encontramos en el libro de Hebreos, voy a leer varios versículos y no es la intención que me sigan, si tienen que anotar, anotan. Dice Hebreos capítulo 10. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hablamos que las personas tienen pensamientos, emociones y voluntad. Y el Señor Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, está poniendo su voluntad en obediencia a la voluntad del Padre. Ahora hago una observación y les comento. ¿Vieron cuando algunas veces estamos jugando y nos ponen dos imágenes y nos dice encuentren las tres diferencias? Y a primera vista queda así, son igual. ¿No les pasó? Encontré dos. Y ahí me planto. Se equivocaron, tenía que decir dos el título, no encuentro. Bueno, hay una doctrina o una corriente que se llama unicidad. ¿La escucharon nombrar? ¿La han escuchado nombrar? En la unicidad sí se entiende que hay un Dios que se manifestó de diferentes formas, pero no hay tres personas. Se presentó en la creación y en el Antiguo Testamento con Dios, se presentó y se manifestó al mundo como Salvador por medio de Cristo y en la regeneración como el Espíritu. Pero no son tres personas, son solo Dios. Y les dije un detalle. ¿Se acuerdan de las dos imágenes y las tres diferencias? Tres, o pónganle las que quieran. Son parecidas, pero no son lo mismo. Este hecho se lo voy a poner en algunos casos y en algunos ejemplos. En cuanto a la naturaleza de Dios, no hacen distinción de personas. Unicidad, Trinidad. No hacen distinción de personas, sino que son modos de Dios diferentes en distintos momentos. Dios es uno y existe eternamente en tres personas. Eso expresamos en la Trinidad. En cuanto a Jesucristo, Jesús es el único Dios manifestado en carne. Pero aquellos que manejan la doctrina de la unicidad dicen que el Hijo se refiere a la encarnación de Dios, no a una persona divina y eterna separada del Padre. En cuanto a la Trinidad, las tres personas coexisten eternamente. No son modos temporales de Dios. En cuanto a la oración y el bautismo, la unicidad bautiza bajo la fórmula exclusiva de en el nombre de Jesucristo. En la Trinidad, conforme a lo que dice Mateo 28, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué hago estas observaciones? Porque existe, aunque no lo sepan y que les puede tocar, que yendo a otras asambleas, incluso en Córdoba, que se maneja la doctrina de la unicidad,
y no creen en la Trinidad. Ahora, esto que está diciendo Ezequiel, ¿para qué me sirve? ¿Qué me edifica? ¿Es útil para mi vida? Bueno, pensemos juntos. Dios se manifiesta de maneras distintas a lo largo del tiempo, con lo cual pareciera como que Dios cambia. Respecto a la obra redentora de Cristo, si no es una persona distinta, entonces no hubo voluntad. Estaba haciendo lo que había que hacer, era Dios mismo, Dios Padre ofreciéndose. ¿En dónde está la voluntad? Sujeta, de obediencia. Cuando vamos entonces también a la oración, la práctica es orar al Hijo en su nombre. Nosotros oramos a Dios en el nombre de Cristo y por el poder del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta que en la manera de relacionarnos con Dios, hablar de Trinidad o hablar de unicidad son cosas distintas? Creer en Dios, que existe y se presenta en tres personas que coexisten eternamente, es lo que entendemos conforme a lo que enseña la Biblia. No es la intención salir a discutir con personas de otras asambleas sobre este tema, pero sí es parte de lo que debemos hacer, es velar, es estar atentos para que esas doctrinas no entren a la iglesia. ¿Y cómo hacerlo? Conociendo las Escrituras y conociendo al Dios de las Escrituras. Vamos a leer algunos versículos asociados justamente a esto. Dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. No lo busquen. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu sean con todos vosotros. Amén. Yo y el Padre, uno somos, dice el Señor en Juan. Más adelante en el mismo libro Evangelio de Juan dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Está clara la existencia de las tres personas en la esencia divina y única de Dios. Lucas capítulo 1 se presenta el ángel y le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por la cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Génesis 1, 26, el Señor que dice, hagamos al hombre. ¿Le pidió ayuda a los ángeles? No. Cuando se estaba construyendo la torre de Babel, capítulo 11, dice, ahora pues, descendamos y confundamos. ¿Le está diciendo los ángeles? ¿Acaso Dios necesita ayuda? Creemos en un único Dios que existe en tres personas, iguales en poder, iguales en dominio, iguales en atributo eterno. Como hijos de Dios tenemos la bendición que en dificultades el Espíritu en mayúscula intercede por nosotros con gemidos indecibles por la obra que hizo Cristo ante el Padre. Fíjense qué importante que es conocer acerca de la persona. Hay un punto que es la autosuficiencia o suficiencia de Dios. Y avanzamos así con otro atributo suyo. Dios es autosuficiente y completo en sí mismo. Lo digo de nuevo. Dios es autosuficiente y completo en sí mismo. No depende de nada ni de nadie. La gloria suya no aumenta ni disminuye porque vos, que yo,
o nadie le adore o le desobedezca. Dios no cambia por agentes externos. Dios no cambia porque su esencia es eterna. El único que puede decir, yo soy el que soy. Versículos asociados a esto, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, está Pablo predicando y va a exponer claramente la diferencia que hay entre Dios y los ídolos. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y alento y todas las cosas, como si necesitase de algo. Dios es autosuficiente. Su gloria no crece ni disminuye por nuestra adoración, por nuestra alabanza, por nuestra obediencia, ni nuestra desobediencia. Más adelante va a seguir diciendo Pablo en el versículo 28 de ese capítulo 17, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y ahí nos ubica. Romanos 11, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. En el libro de Lucas, el Señor va a decir, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer hicimos. ¿Saben qué está diciendo acá el pasaje? El Señor les está hablando y les está diciendo, sos un siervo, si seguís al Señor, y cuando hayas obedecido, y cuando hayas cumplido con lo que tenés que hacer, fíjate lo que llegas a decir, siervos inútiles somos, no hicimos otra cosa más que la que teníamos que hacer. Ahora el Señor cuando nos mira nos dice, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. No le cambia la gloria a Dios, nuestra alabanza y nuestra adoración. Job capítulo 22, en la Nueva Traducción Viviente se los leo, versículos 2 y 3 dice, ¿puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? ¿Puede aún el sabio ser de ayuda para él? ¿Saca algún provecho el Todopoderoso de que tú seas justo? Y si fueres perfecto, ¿le sería de beneficio? Job avanza, capítulo 35, versículo del 5 al 8, dice, levanta tus ojos al cielo y mira las nubes en lo alto. Si pecas, ¿en qué afecta eso a Dios? Incluso si pecas una y otra vez, ¿qué efecto tendrá sobre Él? Si eres bueno, ¿es algún regalo para Él? ¿Qué podrías darle tú? No, tus pecados afectan únicamente a personas como tú y tus buenas acciones afectan solo a seres humanos. ¡Auch! A ver, ¿qué estás diciendo? ¿Que Dios es insensible? No, para nada. Yo no estoy diciendo que Dios es insensible e indiferente ante el hombre. No dice eso la Biblia. Lo que estoy diciendo es que su gloria no va a aumentar, no va a disminuir, porque vos o que yo le adoremos, porque pequemos o no pequemos. Dios no varía, no cambia, no necesita de nosotros. Los que necesitamos de Dios somos nosotros, siervos inútiles somos. Lo que debíamos hacer, eso hicimos. Ahora, en el carácter de Dios, que es inmutable, Dios aprueba o desaprueba bajo su conciencia moral lo que vos y yo hacemos. Dios se agrada con los que le obedecen. Dios se goza con los que le sirven. Dios se entristece cuando se desobedece. Dios se contrita cuando hay dificultades que no buscan a Dios.
Y en ese carácter de Dios se manifiesta su amor, y en ese carácter de Dios se manifiesta su justicia, pero no le cambia a Él, nos cambia a nosotros. ¿Se entiende lo que es la suficiencia de Dios? ¿Queda claro bíblicamente qué está diciendo? Ahora bien, esa suficiencia de Dios, o mejor dicho, esa autosuficiencia de Dios, es tú y mi suficiencia. ¿Cómo? ¿Qué juego de palabras? La autosuficiencia de Dios hace que Él sea suficiente para nosotros. 3 veces, dice Pablo, he orado y he pedido por la misma cosa. ¿Y qué me dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esa suficiencia de Dios es la que tiene que estar presente en mi vida, para vivir una vida de obediencia que agrade a Dios, para que sea aprobado por Dios. Carácter inmutable de Dios. Hablamos de la Trinidad, hablamos de la autosuficiencia o suficiencia de Dios, hablamos de la omnisciencia de Dios, el Dios que conoce todo, lo pasado, lo presente y lo futuro. Sí, ya sé, lo dijimos y lo hemos enseñado un montón de veces. Ahora, la Biblia nos dice, Salmo 139, 16, mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Isaías 46, acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Dice el salmista más adelante, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Hebreos dice, no hay cosa creada que no fuere manifiesta a su presencia. Hebreos 4, 13. Eso es la omnisciencia de Dios. Conoce todas las cosas, y el primer versículo que leíamos dice, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Nada se escapa de Dios. Ahora, entre nosotros, los seres humanos, hay una frase que es muy común. Con el diario del lunes, yo te puedo decir tal o cual cosa. ¿Qué quiere decir eso y de qué habla eso? De que no tenemos conocimiento pleno de las cosas y que aprendemos a lo largo del tiempo. Es una confesión humana de tú y de mi limitación. Hablar del diario del lunes es justamente decir que cuando ya pasó el tiempo y puedo mirar lo que sucedió, digo, mirá, en un enfoque probabilístico, eso hubiera sido lo que menos hubiera pensado que iba a pasar. Pero bueno, pasó. Y así es. Hay una película que no sé si la habrán visto, a mí me gusta verla, y es Volver al Futuro, y en un momento Marty McFly compra una revista con todos los hechos y acontecimientos del pasado, con las fechas y que surgieron cada cosa, quién ganó, en qué partido, qué pasó, por qué pasó. En el futuro se le roban, o en el pasado, perdón, se le roban, y se hacen la plata porque habían tenido todos los detalles de cada partido y de cada cosa que había pasado. Con el diario del lunes, todos somos bárbaros y vivos. Ahora, el único que sabe y que conoce todas las cosas, ¿quién es? Dios. El único que tenía en su libro escrito todas las cosas que iban a hacer sin que falte cosa alguna, como lo dice Salmo 139, es Dios. Ahora, cuando nosotros oramos a Dios por un problema, por una necesidad o por lo que fuere, decimos, Señor, después de dar nuestra opinión y nuestro deseo, que se haga tu voluntad. Señor, que se haga tu voluntad. Y pedir al Señor que haga su voluntad no debe ser que nos resignemos en la voluntad de Dios. Como decir, esto es lo que yo quiero, Señor, pero bueno, si tu voluntad es distinta,
que se haga tu voluntad. Qué error en el que caemos cuando no nos damos cuenta que lo mejor que nos puede pasar es que se haga la voluntad de Dios. Qué error en el que caemos cuando no confiamos en que lo mejor que nos puede pasar sea la voluntad de Dios. Su conocimiento es perfecto. Sus caminos son más altos que los nuestros. Su voluntad es agradable y perfecta. Su propósito nunca falla. Por eso, como hijos de Dios, debemos de pedir a Dios que se haga su voluntad. Por eso, como hijos de Dios, debemos de pedir que se haga su voluntad. Él conoce todas las cosas, aún las que nunca vamos a entender porque se dieron como fueron. Pidamos a Dios que se haga su voluntad, porque Él conoce todas las cosas. Dignidad, autosuficiencia, omnisciencia y poder de Dios. Soberanía, disculpen, vamos a mencionar la soberanía de Dios como el dominio absoluto que Dios tiene, como su voluntad suprema. Y cuando mencionamos esto, es muy importante estudiarlo como lo enseñan las Escrituras. La soberanía de Dios, ese dominio absoluto sobre toda la creación. ¿Y por qué digo que es importante bajo lo que dice la Biblia? Porque errores interpretativos pueden llevar a doctrinas falsas y erradas para entender y conocer a Dios, aislando su soberanía del resto de los atributos que hacen a la esencia de Dios, su dominio absoluto. Isaías 46 dice: mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Efesios 1 dice: hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Daniel dice en el capítulo 4, versículo 35, Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Nos vamos dando cuenta por qué digo que malinterpretar la soberanía de Dios nos puede llevar a un entendimiento incorrecto acerca de su persona. Dios es soberano y el hombre tiene libre albedrío. Todo lo que Dios quiere, Él hace, pero vos y yo tenemos voluntad. Leíamos en la cena, o comentábamos en la cena, que no hay justo ni un uno, no hay quien haga lo bueno y no hay quien busque a Dios. O sea que la voluntad natural del hombre caído es no buscar a Dios. Pero ¿qué dice acá a la espalda mía? Buscadme y viviréis. O sea que se contradice la Biblia. Te está haciendo decir el Señor algo que no vas a poder hacer nunca. Dice, no hay quien haga lo bueno y no hay quien busque a Dios. Y Dios te está diciendo, buscadme y viviréis. ¿Saben qué pasa? El problema es buscar explicar la Biblia fuera de la Biblia. Buscar explicar a Dios a través de lo que la gente piensa y no de cómo Dios es y de lo que enseña la palabra. No se contradice la Biblia cuando dice, buscadme y viviréis, y antes ha dicho, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Porque justamente lo que pasó acá es que el lazo de Dios, que es el brazo extendido por medio de Cristo, es el que se hizo presente en nuestras vidas. No le amamos nosotros primero a Él, al contrario, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con Él y Él conmigo. Es decir que el hombre, como dice las Escrituras, en su voluntad natural caída, no busca a Dios. Por eso Dios buscó el mecanismo de reconciliación que es Cristo. A los cielos y a la tierra, Deuteronomio 30, 19. Llamo por testigos hoy contra vosotros que os ha puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. En su soberana voluntad, Dios nos dio la voluntad para que elijamos. Pero nos dijo, he puesto delante tuyo la vida y la muerte, escoge la vida para que vivas. Y Cristo dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, yo soy la verdad. Escoge a Cristo
para buscar a Dios. Esa es la única forma de llegar a Dios. En su soberanía, en su plan divino, Dios te dio y me dio voluntad para decidir. Elige Dios, elige la vida, elige Cristo. Es lo que el Señor anuncia y proclama en su palabra. Y vamos a cerrar con el último punto y sepan que no termina. Yo tengo anotado 14 acá, pero vamos a hablar de 5. El último habla acerca de la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. En su ser, en sus atributos, ni en sus determinaciones. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 6, porque yo, Jehová, no cambio. En su esencia, Dios, con el paso del tiempo, no envejece, no crece en sabiduría, no crece en deidad, es, fue y será santo. Es eterno desde siempre y por siempre. Es soberano desde siempre y por siempre. Es amor desde y por la eternidad. Es justo por siempre. Es trino desde siempre y por siempre. No cambia en su esencia. En sus atributos, como estamos mencionando ahora, Dios los tiene desde siempre. Se hacen manifiestos en determinadas circunstancias, en determinados momentos, con mayor fuerza que en otros. En su consejo, Dios es inmutable. Salmo 33:11 dice: el consejo de Jehová permanece para siempre. Ahora, hablamos de la inmutabilidad de Dios y que su consejo no cambia. Y yo estoy frente a responsables, y yo estoy frente a quienes presiden en algún ministerio dentro de la iglesia, quienes son consejeros para la iglesia y para el pueblo de Dios, no estando quizá en un ministerio público, pero sí tomados como referentes quizá espirituales. Y como tales les hablo y me hablo. Si tu consejo y si mi consejo espiritual o bíblico se basa en las circunstancias o el tiempo en que vivimos, indudablemente con el tiempo van a cambiar. Si tu consejo espiritual o bíblico se basa en las circunstancias o el tiempo que vivimos, inevitablemente de acá a un tiempo, el consejo que demos va a cambiar. Pero el consejo de Dios permanece para siempre, dice la palabra. ¿Por qué? Porque trasciende los tiempos, porque trasciende las épocas y trasciende la situación. El consejo que debemos dar nosotros no debe de avergonzarnos con el paso del tiempo, porque si lo hace es porque no lo dimos bíblicamente, sino que nos basamos en la temporalidad en la que vivimos y no en la palabra de Dios. Su consejo permanece para siempre. Si no, el consejo lo da Ezequiel y el consejo lo da cada uno de los que está aquí sentado. Seamos temerosos de Dios para saber decir, para saber aconsejar, para poder enseñar de acuerdo a lo que dicen las Escrituras y no con una veleta como se ponía adentro, mejor dicho, arriba de las casas, para ver para dónde iba el viento. Y de acuerdo para dónde va el viento, yo te enseño, yo te aconsejo. Eso no es lo que Dios quiere, eso no es lo que Dios manda, eso no es lo que Dios enseña, eso no forma parte de la esencia de Dios. Dios no cambia. Y pretende que cuando nosotros hagamos, digamos, enseñemos, lo hagamos en base a lo que Él enseña y no lo que nosotros bajo nuestra experiencia de vida hayamos logrado. Ya lo dijo Pablo. Ni que mi palabra ni mi predicación estén empapadas de la sabiduría humana, como si eso pudiera llegar a adular el oído de alguien y de esa manera convencerlos. Que ni mi consejo ni mi enseñanza esté basada en mi profesión, ni en mi estudio, en mi expertise. Que esté basado en la Biblia, que esté basado en la palabra de Dios. Porque lo que está buscando aquella persona cuando te busca es palabra de Dios. Y si no vino a buscar palabra de Dios y vino a buscar tu consejo, despójate de lo que querés saber y basate solo en conocer a Dios. Hablamos entonces, y ya cerramos con esto, de un Dios que es trino.
En esencia es Dios, es uno, pero existen tres personas, desde la eternidad y por la eternidad. Hablamos de un Dios que es autosuficiente, no crece ni disminuye su gloria en función de lo que pase en este mundo, de lo que hagamos nosotros. No quiere decir eso que Dios sea imparcial en eso. Perdón, no quiere decir eso que Dios no se vea, si se quiere, en su carácter y en su inmutabilidad, tocado por lo que vos hagas. Dice el Señor que Él lloró, que Él tuvo compasión de ellos. Sí se mueve por eso, en su carácter moral, para gloria de Dios. Hablamos de la soberanía de Dios. Hablamos acerca de la inmutabilidad de Dios. Él no cambia. Y pretende que como hijos suyos podamos, en conocimiento de Él, poder vivir una vida que sirva para glorificarle, para darle gloria a Él, para que el vaso sea de barro y solo muestre en esencia a quién es el que porta, a quién es el que adora y de quién es templo. Amén. Oramos para terminar. Bendito Dios y Padre amado, gracias te damos en esta hora una vez más por poder abrir tu palabra y encontrarnos en ella, Padre, con las enseñanzas que tienes para tu pueblo. Gracias, Padre, porque nos permites a través de tu palabra conocerte a ti. Poder conocer a Dios nos permite saber cómo adorarte, saber qué es lo que te agrada, qué es lo que te deshonra. Queremos, Padre, presentarnos ante ti como obreros dignos, por la obra de Cristo, pero llevando una vida de santidad que te glorifique, que te honre. Bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora y lo hacemos en el nombre y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, por quien oramos